Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Hablándoles Hernán Payome Villoria. Entramos en la recta final de 2025, un año que sin duda alguna nos deja una grata sensación de un ciclismo a muy alto nivel, aunque obviamente por momentos se tornaba monótono en cuanto a resultados, dada la supremacía demostrada por el equipo UAE Team Emirates. Pero el término monótono hace referencia a los resultados, más no a las carreras en sí. Pues si bien Pogačar lo gana todo, o casi todo, su forma de hacerlo es diametralmente opuesta a la de aquellos que se sirven del trabajo de su equipo durante toda la jornada y solo entran a definir en los últimos 500 metros. Creo que este no es el caso de Tadej Pogačar, y que si hay algo que lo ha caracterizado es precisamente su permanente espíritu combativo. Pero vayamos al comienzo de la historia. Vayamos a enero de 2025 cuando se corría la primera UCI World Tour. Estoy hablando del Santos Tour Down Under, en donde el ciclismo latinoamericano brilló con la presencia del ecuatoriano Jonathan Narváez, ganando la etapa reina y coronándose campeón de la versión 25 de la carrera australiana. Tan solo un mes después, ya aparecía en escena el esloveno Tadej Pogačar ganando el UAE Tour, sobre el italiano Giulio Ciccone y el español Pello Bilbao. Sin embargo, el Tour UAE en territorio árabe realmente era solo el preámbulo de lo que sería la majestuosa temporada 2025 para el corredor esloveno. En territorio italiano se impuso en la versión 19 de la Strade Bianche o la carrera de las carreteras blancas, por la permanente polvareda que cubre los cuerpos de los corredores. Pogačar ganaba por tercera vez esta competencia de un día y 213 kilómetros, pues ya lo había hecho en 2022 y 2024. En esta oportunidad, poniendo un poco de dramatismo al resbalar y caer en una curva, por fortuna, sin sufrir heridas de importancia. Solo hasta la mitad de marzo se produciría el primer triunfo del equipo Visma-Lease Bike en la figura del norteamericano Matteo Jorgensen, quien repetía victoria en la París-Niza, pues ya había ganado en 2024. Su triunfo seguramente hace parte de los motivos que tuvo el equipo Visma para prorrogar su contrato hasta finales de 2029. Ese mismo día, domingo 16 de marzo, el joven español Juan Ayuso se imponía en la edición número 60 de la Tirreno Adriático, conocida también como la Carrera de los Dos Mares. Ayuso se impondría sobre los italianos Filippo Ganna y Antonio Tiberi. Ayuso firmó uno de los contratos que más llamaron la atención de la prensa y los aficionados al ciclismo: 5 años con el equipo norteamericano Lidl Trek, es decir, hasta diciembre de 2030. Sería el sábado 22 de marzo el día en el que Mathieu van der Poel repetiría triunfo en la Milano-San Remo, primer monumento del ciclismo del año, pues ya había ganado en 2023. Esta vez superaría a Filippo Ganna y a Tadej Pogačar. Primož Roglič, en su segundo año con el equipo alemán Red Bull Bora-Hansgrohe, ganaba la edición 104 de la Vuelta a Cataluña, esta vez superando a los españoles Ayuso, Mas y Landa. El corredor de 36 años ganaría la cuarta y la séptima etapas. Mientras en territorio español se celebraba la Vuelta a Cataluña, en Bélgica se disputaba la Classic Brugge de Pomme o la Clásica de las Brujas de Pomme, carrera de un día, en una distancia de 195.6 kilómetros, la cual fue ganada por el colombiano Juan Sebastián Molano, en representación del equipo de los Emiratos Árabes Unidos. El triunfo del corredor boyacense en un apretado embalaje cortó las aspiraciones del italiano Jonathan Milan, candidato número 1 para la ocasión. De esta forma, el triunfo de Juan Sebastián Molano se constituía en la única victoria de un colombiano en el calendario UCI 2025 y en la segunda para el ciclismo latinoamericano. La revancha de Tadej Pogačar respecto a Mathieu van der Poel y el final de la Milano-San Remo vendría el 6 de abril en el segundo monumento del año, el Tour de Flandes. El corredor esloveno sacaría 1 minuto de ventaja sobre Mads Pedersen, Mathieu van der Poel y Wout van Aert. Un día después comenzaría la Vuelta al País Vasco, carrera de una semana en la que se impuso el corredor portugués Joao Almeida del Team Emirates sobre el español del Movistar Enric Mas. Y llegaría muy pronto el tercer monumento del ciclismo, la París-Roubaix, el infierno del norte.
Una carrera con una tradición de 122 ediciones y perfecto escenario esta vez para un nuevo duelo a muerte entre Tadej Pogačar y el neerlandés Mathieu van der Poel. El lugar más alto del podio lo ocupó el corredor del Alpecin de Koenig. Pogačar sería segundo y Mads Pedersen ocuparía la tercera posición. Con una ventaja de 1 minuto y 18 segundos sobre el corredor esloveno, Mathieu van der Poel lograba su tercer triunfo en línea, como quiera que ganó en 2023 y 2024. Mientras el corredor danés Mathias Schellmoes, al servicio del líder Trek, ganaba la Amstel Gold Race, o Clásica de la Cerveza, el esloveno Tadej Pogačar se preparaba para ganar de manera consecutiva la Flecha Valona y el cuarto monumento del año, la Lieja-Bastoña-Lieja, tomando 1 minuto y 3 segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Ciccone y el irlandés Ben Healy. Entretanto, Joao Almeida tenía en su futuro cercano el ganar el Tour de Romandía y el Tour de Suiza, del que también sería campeón de la regularidad. Pero antes, y quizás contra algunos pronósticos, Simon Yates, del equipo Visma, se imponía de manera magistral en el Giro de Italia, basando su victoria en la 20ª etapa con el ascenso a Sestriere, sorprendiendo a Isaac del Toro, portador de la maglia rosa hasta ese día, y al olímpico Richard Carapaz. En una actitud que muchos no entendieron y quizás jamás entenderán, Del Toro vio cómo se le escapaba el triunfo como el agua entre los dedos. Finalmente la etapa sería para el australiano Chris Harper, integrante de la fuga del día, seguido por el italiano de la Arkea Alessandro Verre, mientras el nuevo líder y campeón del Giro arribaba tercero, aventajando por más de 7 minutos a Del Toro y Carapaz, quienes literalmente se derrumbaron. El podio final en Roma sería conformado por Simon Yates, Isaac Del Toro y Richard Carapaz. Como es tradición, el Criterium du Dauphiné, antes llamado Dauphiné Libéré, es el examen final previo al Tour de Francia. Solo 9 corredores han logrado ganar el Criterium du Dauphiné y el Tour de Francia en un mismo año. Es el caso de Jacques Anquetil, 1963, Eddy Merckx, 1971, Luis Ocaña, 1973, Bernard Hinault, 1979 y 1981, Miguel Indurain, 1995, Chris Froome, 2013, 2015 y 2016, Geraint Thomas, 2018, Jonas Vingegaard, 2023 y Tadej Pogačar, 2025. Y fue justamente la edición de 2025 la que le permitiría al corredor esloveno del UAE imponerse por primera vez en la carrera francesa, para lo cual tuvo que demostrar su mejor estado de forma, superando en las etapas 6 y 7 a su más inmediato rival, el danés Jonas Vingegaard. Pero solo 20 días después se daría inicio a la prueba por etapa más importante del ciclismo mundial, el Tour de Francia. Con corredores favoritos de primera y segunda línea, se inició la edición número 112 de la carrera gala. Y sería desde la cuarta etapa, en una jornada sin mayor dificultad montañosa, con puertos de tercera y cuarta categorías, cuando Tadej Pogačar asumiría el control de la carrera, aunque el liderato seguía en poder de Mathieu van der Poel. Pero tan solo 24 horas más tarde, habiendo culminado una excelente etapa contrarreloj totalmente llana y con 33 kilómetros de recorrido, su segundo lugar tras Remco Evenepoel sería la catapulta que le permitiría enfundarse la camiseta amarilla de líder. Con una exuberante exhibición de talento y coraje deportivo, Jonas Vingegaard ganaría la 20ª etapa de la Vuelta a España, en la cima del puerto de Navacerrada, en la llamada Bola del Mundo, y definiría a su favor la versión número 80 de la Vuelta Ibérica, con un margen a su favor en la clasificación general final de 1 minuto y 18 segundos sobre Joao Almeida y de 3:11 sobre el británico Thomas Pidcock. Entretanto, en territorio canadiense, se disputaban el Gran Premio Ciclístico de Quebec y el Gran Premio Ciclístico de Montreal, ganados respectivamente por el francés Julien Alaphilippe y por el norteamericano Brandon McNulty. Finalmente, Italia sería escenario de la última carrera del calendario UCI en territorio europeo, la número 35 de las 36 agendadas para 2025, Il Lombardía, hasta 2010 conocido como Giro de Lombardía.
Esta vez, el triunfo sería, como era de esperarse, para el corredor esloveno Tadej Pogačar. Se impuso sobre el corredor belga Remco Evenepoel como lo hizo en 2024. Era el quinto triunfo en seguidilla del corredor del UAE en el Ir Lombardía. Ya lo había ganado en 2024, en 2023, en 2022 y en 2021. No lo ganó en 2020, porque no corrió. Caso contrario, seguramente lo hubiese ganado. Finalmente, con el triunfo del británico Paul Davo en el Tour de Guangxi en territorio chino, se llegaba al final del calendario UCI 2025, sobre el cual podría escribirse un voluminoso libro, que se resumiría finalmente en una sola frase: Pogačar y los demás. Les habló Hernán Payome Villoria. Muchas gracias y hasta pronto.